Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar Bendito Señor, aquí desde Bogotá, Colombia, desde el Centro de Restauración Internacional CRI, te damos toda la gloria, te damos toda la honra por darnos la oportunidad de podernos congregar. Señor, en tus manos estamos. Coloco esta conferencia número 8 sobre la doctrina de los testigos de Jehová en tus manos, para que el bendito Espíritu Santo nos ilumine con su palabra, esa revelación que está compilada en la Biblia, la revelación tuya sea iluminada sobre nosotros y también que seamos para iluminar con tu palabra a los que andan en oscuridad, para que, como dijo el Espíritu Santo a través del salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es esa linterna que llevo en la mano, que va mostrándome por donde voy caminando para caminar correctamente sin tropezarme, porque veo todo gracias a tu luz. Señor, muchas gracias. Oro por los testigos de Jehová, personas que por estar en esa religión, en esa secta, la verdad muestran que quieren buscarte. No estuvieran allí. Ellos creen que están en el lugar correcto. Ellos creen que están caminando contigo. Ellos creen que estudian la palabra. A ellos se les hizo creer eso. Por eso oro por ellos, Señor, para que tú tengas misericordia y con el poder de tu Espíritu Santo les alumbre el entendimiento. Te lo pido, bendito Señor. Son personas ingenuas, teológicamente hablando, muy, muy ingenuas, y por eso esta doctrina, como tú la llamas, según tu palabra la llamas doctrina de demonios, porque es doctrina humana, no divina. Es doctrina que contradice tu palabra. Para que esa doctrina no les dañe más, te pido por los testigos de Jehová, Señor, que les saque del error, como solo tú puedes hacerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros, Señor, que nos des la gracia y la sabiduría para estudiar tu palabra, comprenderla, primero para poder defender nuestra fe, como dice tu palabra, cada quien debe estar seguro de lo que ha creído.
Y seguro es en tu palabra, porque muchas personas están seguras creyendo mentiras. Obvio que es de acuerdo a tu palabra y por eso la indagamos, la escudriñamos. Por eso nos congregamos, Señor, a estudiar teología, a estudiar lo que tú revelaste, lo que dices de ti, cómo te mueves, cómo actúas, qué dices, qué prometes, qué exiges, etcétera, porque a través de tu palabra es que te podemos conocer y si te conocemos, pues la relación contigo cada vez será mejor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conferencia número 8, repito, todavía faltan más conferencias para estudiar sobre esta doctrina. Estábamos hablando de la deidad, de la divinidad. Estábamos hablando de Dios y la última conferencia toqué, entre otros subtemas, la Trinidad. Vimos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero cuando leo la Biblia encuentro la Trinidad. Encuentro que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas diferentes, que es un misterio, por tanto no lo podemos explicar como muchas cosas, no podemos explicarlas, pero sabemos que son reales. No las entendemos, las entenderemos en el momento en que estamos allá en la dimensión divina, pero aquí en esta dimensión terrícola, humana, no la podemos entender. Esas cosas privadas le pertenecen a Dios. No las entenderíamos. Por eso es que con el Señor se trata no solo de entenderlo, porque hay momentos donde no le podremos entender, sino de obedecerle aunque no lo entendamos. Porque lo que Dios dice jamás será incorrecto, obvio, ni será por nuestro mal. Por eso, aunque no comprenda ciertos temas, si Dios dice que así son, pues yo los creo. Es como la salvación, es por la fe. No es por mi conciencia, mi conocimiento, mi inteligencia, mis obras. Para nada puedo salvarme. Se trata de creerle a ese plan de salvación que Dios diseñó. Entonces, hablando de Dios, vimos, entre otros temas, ese. Vamos a mirar textos. Recuerden que los testigos de Jehová se basan en ese texto que en la última conferencia leímos, pero quiero que lo volvamos a leer, de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro, Dios es el único Señor. En estas versiones no aparece la palabra Jehová, porque la palabra Jehová, ya les enseñé, es híbrida, que Dios no se llama Jehová. Esa palabra fue inventada por los traductores para poder tratar de pronunciar un nombre para referirnos a Dios, pero Él no se llama Jehová. Por eso, en las nuevas versiones de las últimas décadas, que ya son versiones mucho más perfeccionadas y de paso actualizadas a nuestro lenguaje para que entendamos mejor y mucho más profundamente la palabra, nunca vas a encontrar la palabra de Jehová. Por eso aquí aparece: escucha, Israel, el Señor nuestro, Dios es el único Señor. Pero la Reina Valera del 60 dice, usando la palabra de Jehová: oye, Israel, Jehová uno es. Entonces ellos toman de ahí, los que son unitarios toman de ahí para negar la Trinidad. Entonces es un texto sacado de todo el contexto bíblico y se forma una herejía. Uno de un solo texto de la Biblia no puede sacar toda una doctrina. Hay que leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay sea que yo, queriendo interpretar un solo texto por no conocer toda la Biblia, o sea, el contexto, lo interprete mal. Entonces es interesante que tengan en cuenta eso. Ya estamos en la conferencia 8 y ustedes saben cómo se originó esta secta, esta falsa doctrina, por un hombre que viene ignorante en el conocimiento teológico. Muy ignorante, pues claro, él interpretó todo a su manera y luego le sucedió el segundo y esto sí que la acabó de completar escribiendo muchísimos libros
sobre muchas mentiras y profecías falsas y revolvió todo. Y el tercero también, y se formó una secta internacional y muy famosa, por cierto, donde ya hay un promedio, un récord para esta época, el siglo XXI, del año 2023, un promedio de 9 millones de personas pertenecen a nivel internacional en esta doctrina errónea y doctrina de demonios, porque contradicen a Jesucristo, contradicen al Espíritu Santo y, entre otras cosas, niegan la Santísima Trinidad. Vamos a mirar unos textos y los vamos a analizar. Mateo 3, 16 al 17, ahí en el Nuevo Testamento, Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor así. Tan pronto como Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué encontramos ahí? En esencia, al mismo tiempo, la Trinidad, la deidad de Dios. Ahí la encontramos. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan, dijo el Señor, y hagan discípulos de todas las naciones. Esto lo dijo el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí que está dando como fórmula bautismal, no una religión, sino el Señor, la Trinidad. Dijo: cuando bauticen a una persona, me hacen el favor y lo hacen como yo les digo. Y lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nombró al Padre, se nombró a sí mismo y nombró al Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, cuando bauticen a una persona, háganlo en nombre de Dios. Y sí, Dios es uno solo, pero Dios es claro. Cuando me dirijo a Dios, debo saber que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como lo veremos tal vez más adelante en esta conferencia, o si no, lo vamos a ver en las otras, donde les voy a demostrar bíblicamente que Jesús es Dios. Pero no es el mismo Papá, ni es el mismo Espíritu Santo, como los unitarios, también otra secta, quieren enseñar. Vamos a mirar Efesios 3, versículo 14 hasta el 16. Por esta razón, dice el apóstol Pablo, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo último de su ser. Versículo 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí que está haciendo el apóstol Pablo en Efesios 3, del 14 al 16, me nombra al Padre, me nombra al Espíritu Santo, me nombra al Hijo, me nombra a Jesucristo. ¿Comprenden bien? Entonces, el apóstol Pablo la tenía clara. ¿En qué momento se dirigía al Padre? ¿En qué momento se dirigía al Espíritu Santo? ¿En qué momento se dirigía a nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Entonces, analizando estos textos, en este caso, el versículo 14 está nombrando a Cristo, está nombrando al Espíritu Santo,
y está nombrando al Padre. Cuando dice aquí Dios, se está refiriendo al Padre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí se refiere el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Noten cómo se despide el apóstol Pablo aquí y da la bendición sobre la iglesia. Repito, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, nombró a Jesús, el amor de Dios, ahí se está refiriendo al Padre, y la comunión del Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu Santo, sean con ustedes. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén contigo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Pero por supuesto los testigos de Jehová no creen nada de esto, porque a ellos se les enseñó, oye Israel, a ellos se les enseñó así, oye Israel, Jehová uno es, y ya cogieron ese texto y tuercen todo lo que tengan que torcer. Por eso ellos en sus enseñanzas muestran que Jesús no es Dios y el Espíritu Santo lo llaman una sencilla y sencilla fuerza activa. Para ellos el Espíritu Santo no es una persona, Jesús es sencillamente un Dios con D pequeña, así lo llaman ellos, o sea, un Hijo de Dios. No el Hijo de Dios, sino un. Oye, qué cosa tan diabólica, quitar la divinidad de Cristo y quitar la divinidad del Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo no es una persona que no habla, porque mira, cuando estudiamos neumatología, aunque hace ya creo que más de un año, yo estuve dando unas conferencias sobre neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, vemos cómo el Espíritu Santo es una persona que tiene mente, voluntad y emociones, o sea, mente, inteligencia, voluntad, decide. Encontramos que el Espíritu Santo dice, hagan esto y hagan aquello. El Espíritu Santo envía a los ángeles, el Espíritu Santo toma decisiones. Interesante. Y emociones, habla que podemos contristar al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene las características de una persona en cuanto a mente, voluntad y emociones. Jesús también, por supuesto, y el Padre también. Entonces, todo eso los testigos de Jehová lo niegan, para que mis hermanos lo sepan. Vamos a ir al Nuevo Testamento, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 23 en adelante. 23 y 24. Dice así. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. Entonces ahí el mandamiento de quién es. Por deducción, sentido común, pues está hablando del Padre, ¿verdad? Porque así dice, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así Él lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y luego termina diciendo el apóstol Juan algo tremendo. Dice, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Y contesta él mismo, por el Espíritu que nos dio. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros, o sea, Dios está en nosotros. Y aquí está hablando del Padre, está hablando del Hijo, y por supuesto, llama a Dios al Espíritu Santo. Repito, versículo 23 y versículo 24, nueva versión internacional de la Biblia, dice así, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. ¡Guau! Vea qué hermoso es conocer la palabra del Señor. Judas, ahí adelante, ya antes de Apocalipsis, Judas solo tiene un capítulo, ¿no? Entonces busquemos el versículo 20 y 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna.
qué traducción, qué palabra, qué hermoso. Vuelvo a leer. Judas, que solo tiene un capítulo, entonces versículos 20 y 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Si sigo leyendo, voy a entender que se refiere al Padre. Edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Nombró al Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, nombró a Jesucristo, en su misericordia les conceda vida eterna. Qué hermoso, qué hermoso. Bendito Dios. Primera carta del apóstol Pedro. O sea, nos devolvemos un poquito. En el capítulo 1, el versículo 2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Mira qué textos que me muestran la Trinidad, siempre juntos. Oye, Israel, yo soy uno solo, por supuesto, pero cuando pasan los siglos, los milenios, y viene Cristo enviado por el Padre, Cristo nos deja ver que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podríamos, cuando hablemos de cristología, que también les he dado conferencias sobre el tema, donde tomamos solo para mostrar a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es asombroso cómo se muestra a Cristo desde el Antiguo Testamento y por supuesto ya en el Nuevo Testamento ya se deja ver mucho más y comprendemos más sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vuelvo a leer ese texto que es hermosísimo, donde vemos la Trinidad. Primera Pedro capítulo 1, versículo 2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Por ahora, dejemos ahí un poco sobre lo que llamo la doctrina sobre Dios, así básica, pero vamos a pasar a hablar del Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, recuerden ustedes bien que los testigos de Jehová, ellos contradicen muchas enseñanzas de sana doctrina. Toda enseñanza que contradiga las de Jesús es doctrina de demonios, lo dice la Biblia. Entonces, pongo el ejemplo, que más adelante también veremos cómo ellos niegan que hay infierno. Recuerden que su fundador dijo, no, pues que yo no puedo creer que un Dios de amor vaya a lanzar a sus hijos al infierno. Entonces, por tanto, no creo en el infierno. Y así, se cerró con eso y eso es lo que enseñaron por mucho tiempo. Desde el siglo XIX, cuando se inventó esta secta. Pero resulta que Jesús habló del infierno, vino a salvarnos del infierno y la muerte, fue específico con el infierno. Entonces, una doctrina que me contradiga lo que Jesús enseñó, la Biblia la llama maldita, porque llaman anatema a Jesús. O sea, hablan mal de Jesús, contradicen a Jesús. Son doctrinas anticristianas. Y pueden nombrar a Jesús y hablar bonito de Jesús, pero con sus enseñanzas contradicen a Jesús. Pues no puede haber más algo demoníaco que contradecir la palabra de Jesús. Jesús es el verbo que se hizo carne. Es la palabra. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar ante mi Padre sino por medio mío. Yo soy el camino. Yo vengo acá para llevarlos. Nadie puede conocer el camino, dijo él, sino el que descendió del cielo, hablando de él mismo. Nadie conoce el camino. Yo lo conozco porque yo vengo de allá. Entonces, soy la verdad. Nadie conoce el camino. Nadie conoce la verdad respecto a este tema, diría el Señor, que estoy hablándole sobre el cielo y todo lo que tiene que ver con la eternidad, la salvación. Nadie, porque nadie ha venido de allá. Por eso, los católicos con su adoración a María están bastante desfundamentados, valga la expresión, orándole a alguien que fue terrenal, que ella conoció el cielo, pero cuando se fue, pero nunca volvió.
En cambio, Jesús ya venía del cielo y se devolvió para el cielo. Como vino del cielo, conocía el camino para devolverse. Pero el que es terrenal no podrá conocer el cielo si no lo lleva el que conoce el camino. Entonces, ¿quién se llevó a María para el cielo cuando murió? Jesús. A los apóstoles cuando murieron, Jesús dijo, yo volveré y me los llevaré. O sea que María, la única manera para conocer el cielo fue que se la llevara a Jesús. Obvio, porque María nunca había venido del cielo. Ella dijo, aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Yo no entiendo cómo es esto que no conozco varón. O sea, no tengo relaciones sexuales todavía porque soy una jovencita virgen que apenas me pienso casar. Por cierto, José es mi prometido. ¿Y cómo voy a resultar que embarazada? Y le dice el ángel, no te preocupes, el poder del Espíritu vendrá sobre ti. O sea, Dios vendrá sobre ti. Él va a hacer ese milagro. Tú tranquila. Más bien decide obedecer. Bueno, he aquí la sierva del Señor, dijo María. Pero ella totalmente ignorante del tema. Le tocó creer. Bendito mi Dios. Mucho menos va a conocer el camino al cielo. Jesucristo más adelante diría, yo soy el camino, el camino. No dijo ni mi tía, ni mi abuelito, ni mi mamá, ni mi papá adoptivo, ni nadie. Ni san este, ni san aquel. Nadie conoce el camino, señores, sino el que descendió del cielo. Y yo soy el camino. Yo soy la verdad. No hay otras verdades. No hay otra verdad. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Entonces la doctrina de los testigos de Jehová contradicen a Cristo. Contradicen la verdad. Y como solo hay una verdad que me lleva al cielo, porque la dijo el que vino del cielo, deduzcan, ¿será salvo un testigo de Jehová? ¿Entrará al reino de los cielos? Por supuesto que no. Por eso el apóstol Pablo lo llama doctrina de hombres. Es doctrina de demonios. Esto es más delicado de lo que uno se puede imaginar. Hablamos del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino solo una influencia o emanación de Dios. Así lo llaman ellos. En Aguatower, allá en la Atalaya, en julio de 1961 escribieron sobre el Espíritu Santo así. El Espíritu Santo de Jehová es su fuerza activa, invisible, no solo el poder que reside en sí mismo, sino es su energía cuando se proyecta fuera de sí para cumplir su voluntad y propósito. Por ser invisible y poderoso, es llamado su espíritu. Entonces, ahí es donde surge la enseñanza sobre el Espíritu Santo para ellos, que es una fuerza activa. Así es de que si para ti es normal decir el Espíritu Santo me habló, ellos te escuchan decir eso y pues, esta persona está loca. Te ven como un loco. ¿Cómo así que el Espíritu Santo le habló? Es una simple fuerza activa. Cuando tú dices el Espíritu Santo hizo un milagro poderoso en mi vida, ellos no creen en los milagros. Ellos dicen que los milagros son del diablo. Ese es otro punto tremendo herético contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el Señor hizo un milagro y los que estaban observando, los enemigos de Cristo, que siempre quieren contradecir a Cristo, porque un amigo de Cristo no va a contradecir a Cristo, toda doctrina que contradice a Cristo son enemigos de Cristo. Entonces dijeron, es por Belcebú, príncipe de los demonios, que usted hace esos milagros. O sea, reconocen que fue un milagro hecho por Jesús, pero esos atrevidos se lo adjudicaron al demonio. Y el Señor dijo, no, señores, yo lo hice con el dedo de Dios. Le llamó el dedo de Dios al Espíritu Santo. Es una manera como el Señor se expresó. Quiso decir con el poder de Dios. Quiso decir la mano de Dios lo hizo. Pero dijo, el Espíritu Santo fue el que lo hizo. Y agregó, todo pecado le es perdonado al ser humano, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás se le será perdonado. Es un tema, pero bien controversial, profundo, delicado, porque aquí surgiría, bueno, pastor, entonces Dios nunca va a perdonar a los que le adjudicaron los milagros hechos por el Espíritu Santo a Satanás. Bueno, yo no me atrevo a profundizar tanto ese tema que no, nadie puede dar la última palabra, porque hay temas que no le podemos entender al Señor. Recuérdenlo bien, solo Jesús dijo eso. Dios, Él sabrá cómo mide sus cosas, ¿no? Pero Él dijo,
que todo pecado es perdonado, pero que el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás le será perdonado. Mire qué delicado es esto. ¿Ven? Los testigos de Jehová se les enseñó, y eso es lo que enseñan ellos, que dicen que Jehová no reparte su energía dinámica. Imagínense. O sea, primero lo llaman energía dinámica al Espíritu Santo. ¿Ah? Una fuerza activa. Y segundo, dicen que Jehová no reparte su energía dinámica, o sea, el Espíritu Santo, por medio de cualquier organización, ni trata con individuos que se hallen fuera de su propia organización. La madre, entre comillas, de todos los que se han dedicado a Dios, es decir, ellos. Su organización, los testigos de Jehová, son el único medio por el cual Jehová, como le llaman ellos, Jehová reparte esa energía dinámica. O sea, solo reciben la energía dinámica, como le llaman al Espíritu Santo, fuerza activa, si pertenezco a la organización de la Watchtower, si pertenezco a los atalayas, si pertenezco a los testigos de Jehová. Si yo pertenezco a esa organización, bautizado, soy nominal allá, etcétera, 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 recibo la energía dinámica, la fuerza activa de Dios. O sea, entonces, no solo sacan al Espíritu Santo que es una persona, dicen que no, o sea, no tiene mente, voluntad y emociones, ellos niegan eso. Dos, niegan los milagros, por eso tú nunca encontrarás una reunión con los testigos de Jehová donde digan, vamos a orar por los enfermos para que Dios haga milagros. Ellos no tocan esos temas. Y tres, hablan mal del Espíritu Santo, lo llaman fuerza activa o energía dinámica. Y para completar, dicen que solamente esa fuerza dinámica la recibimos los testigos de Jehová. O sea que las demás organizaciones, iglesias, son del diablo. Ellos hablan así, eso es del diablo. Allá no reciben la fuerza dinámica, eso no es así. Y nos tratan, nos hacen ver muy mal a nosotros. Por eso es que ellos que te golpean la puerta ya con sus cartillas todas bonitas, coloraditas, dibujitos bonitos, etcétera, bien vestiditos, bien lindos, están envenenados con una falsa doctrina. Y la gente cae, y después de que la persona cae allá, como es una doctrina de demonios, entonces un espíritu los enceguece. Y no hay poder humano que les haga pensar diferente, que es la característica de las sectas. Apenas estamos estudiando ya una tercera o cuarta secta, ¿se acuerdan? La primera fue la católica. Ve y hazle cambiar a un católico la idea de que María es la madre de Dios, a ver si, y nada, y él dice, me da mucha pena, pero yo la mamá de Dios, y me da mucha pena, pero ella siempre fue virgen, y me da mucha pena, pero ella nunca murió, y me da mucha pena, pero ella ascendió viva al cielo, y a mí me da mucha pena, pero el Santo Rosario hay que rezarlo. Trate de sacarle eso a la mente a un católico. Si esa persona no se convierte a Cristo, quiere conocer al verdadero Señor de la Biblia, no hay poder humano que le quite eso de la cabeza, porque es una ceguera espiritual, es un demonio que tiene a la persona enceguecida. Eso dice la Biblia. ¿Comprenden eso? O sea, una de las fórmulas para que una persona sea liberada, entrega tu vida al Señor. Decide conocer a Jesús según la Biblia, sin quitarle, sin colocarle, sin malinterpretarla, y los demonios huirán de ti. Lo mismo si me escucha un católico, o si me escucha un testigo de Jehová, o me escuchan, bueno, después miraremos los mormones, los unitarios, tantas sectas que hay, aprendan eso. Voy a leer la palabra, voy a dejarme enseñar como dice la Biblia realmente. Quiero conocer al Jesús de la Biblia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el de la Biblia, al real. Quiero realmente conocerlo y entregarme a Él, y voy a dejarme enseñar y dejaré que la Biblia diga lo que quiso decir, no lo que yo quiero interpretar, y no dejaré que venga un extraño, esos líderes de esas sectas, que tengo que entender la Biblia bajo sus enseñanzas. No. Entonces se te abrirá la mente, y el Espíritu Santo, que es el que hace ese milagro, te dejará ver y entender la sana doctrina. Ahí les di la fórmula para que realmente podamos comprender. Yo recuerdo
y lo he contado muchas veces, pues ahorita que lo recuerdo, pues se los pienso contar. Y yo estaba recién convertido, era un jovencito, muy ignorante en la Biblia, por supuesto, apenas convertido, no sé ni leer la Biblia todavía, pero me entregué al Señor y ya, la luz de Cristo está en uno, aunque uno no sabe decir muchos textos porque ni los conoce, pero uno ya sabe por dónde es el camino. Y recuerdo que yo tenía un cliente, era muy importante para quien yo trabajaba, y este cliente un día me invitó a su casa. Era un hombre adinerado. Yo era un jovencito. Él podía ser un hombre de, no sé, 50 años para arriba, un empresario. Y yo ganaba buen dinero con ese cliente. Y me dijo, bienvenido a mi casa, etcétera, etcétera. Hablamos de trabajo, de negocios. Y me dijo, me enteré que ahora eres un evangélico. A mí no me gusta mucho la palabra evangélico, me gusta la palabra cristiano, porque la Biblia dice que en Antioquía se les llamó por primera vez, Antioquía, amados, dice la Biblia, por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Entonces me gusta usar la palabra más, soy cristiano. Pero bueno, nos llaman evangélicos, ¿no? Algunos nos llaman protestantes. No me gusta ni la palabra protestante, ni que me llaman evangélico, aunque está bien dicho evangélico, pero no me gusta más que me digan cristiano. Soy cristiano. Así de sencillo. Entonces me dijo, con que se volvió evangélico, ahora lee la Biblia, etcétera. Y la relación con él era muy buena, como personas y en la parte laboral y comercial. Y me dijo, bienvenido a mi casa, etcétera, etcétera. Le pido un favor. Si quiere hablarme de Dios, hábleme porque me gusta escuchar de la Biblia. Pero nunca me digas que María tuvo hijos. Nunca me vayas a decir eso. Y que María murió y que María dejó de ser virgen. Donde tú me digas eso, se me va de mi casa y jamás lo quiero volver a ver ni a tener relación con usted comercial y demás. Así me la dijo clarita. O sea, enséñeme sobre la Biblia, pero no me diga lo que yo no quiero escuchar. Entonces, yo era muy jovencito y yo no sabía ni qué decirle, pero le dije, pues está muy equivocado, señor. A mí en el momento dije, pues que pierdo un montón de plata, pierdo un cliente, pierdo muchas cosas, pero ¿qué tal? ¿Por qué me voy a avergonzar de Dios y voy a enseñarle una mentira, todo para ganar dinero y quedar bien con él? Pensé rápido eso. Y le dije, mire, me da mucha pena con usted, pero la Biblia dice que María esto, que María aquello, eso dice la Biblia. Le dije, traiga su Biblia y en su propia Biblia le muestro. Esos textos yo sí los conocía. Y no quiso y se puso furioso y me echó de su casa porque él quería que se le enseñara lo que él quería oír. Entonces una persona así, jamás Dios le deja ver. Los demonios de su religión, las falsas enseñanzas lo tienen enceguecido. Pero si la persona hubiera dicho, oye, pues si usted me lo puede comprobar en mi propia Biblia, y la Biblia dice lo que usted dice, yo le voy a creer a Dios. Donde ese hombre hubiera dicho eso, el Espíritu Santo le deja ver, le quita ese demonio, y el hombre va a leer la Biblia y va a decir, wow, no sabía eso, estaba equivocado, yo me entrego a ti, Jesús, quiero conocerte. Entonces el Espíritu Santo hubiera venido sobre él y hubiera sido salvo, pero no. Él prefirió su mentira. Entonces, eso suele pasar para que entiendan por qué es ese choque contra las sectas. Padre, yo te doy muchísimas gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Mañana continuamos con la conferencia número 9. Bendiciones.